Bien, vamos a ver la interpretación sobre el dios Sol, que para los incas tenía preeminencia sobre cualquier otro dios, y hay una especie de figura paternal, ¿no? Porque el inca se decía que era hijo del Sol, o sea, hijo de Dios, y por lo tanto los que vivían en el estado inca eran hijos del inca. O sea, el inca era el padre de todos, así como él era el hijo del Sol, los ciudadanos del estado inca eh, estaban de acuerdo que su gobernante era el hijo del sol, o sea, por derecho divino, ¿no? Esta representación material de una fuerza superior invisible que de alguna manera da vida a todas las cosas sobre la tierra, ¿no? Tiene mucho que ver con eh, lo que ya en los comentarios reales de los incas, el inca Garcilaso de la Vega, que es su autor de este libro, Comentarios Reales, ya ahí dice que la labor civilizadora de los incas comienza con Manco Cápac y Mamahoyo, que emergen o se originan en el lago Titicaca, ¿no? Que son hijos del sol, y el sol hace que ellos emerjan del lago Titicaca y de ahí vayan al Cusco a fundar el imperio, o sea, el estado inca. Pero también hay otras fábulas, no solamente la única de la del lago Titicaca, que también hay de los hermanos Ayer, ¿no? De que salen del Cerro Tamputoco, pero esa es otra de las fábulas, pero evidentemente la que tiene mayor preeminencia siempre ha sido la del origen solar de los incas, ya que los incas son hijos del sol. Bueno, esto es señalado con mucha claridad en un profesor sanmarquino que estudió literatura en San Marcos y que se fue a Estados Unidos, que lamentablemente el año pasado falleció, José Antonio Mazzotti. Tiene un libro que se llama Coros Mestizos del Inca Garcilaso, Resonancias Andinas. He puesto este texto por rendir un homenaje a un peruano eh, que se fue de muy joven a hacer patria a Estados Unidos y que logró mucha preeminencia y también fue profesor en una universidad norteamericana y siempre todos los años venía a su patria, a su país, ¿no? Este José Antonio Mazzotti. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Qué debo haber puesto yo ahí al redactar cuál es el tema? En primer lugar, el Padre Sol es la divinidad principal del estado incaico, por lo que los incas, como hijos del Sol, tuvieron legítima autoridad sobre el resto de la población, ¿no? O sea, nadie ponía en cuestión la dominación de los incas porque eran hijos del Sol, ¿no? Claro, existían ¿Qué? Mira, se va a salir. Ya. Tenemos un server, porque tú lo tienes ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo agregué? Por favor, cierren No. ¿Sí? Ya. sus micrófonos, estamos en Ya, clase. Tisa, Milan. Ya. Se llama 1, 2, 3, 4, Milan. ¿Dónde? Ya, vamos a ver, ahí en el tema debe ir el Padre Sol, es la divinidad principal del estado incaico, porque porque como hijos del Sol tuvieron la autoridad sobre el resto de la población. En la idea principal, debo yo escribir que existieron varias fábulas sobre el origen del gobierno de los incas, pero la de mayor predominancia es la del origen solar, la del origen solar. Y ahora pediría por favor que subamos un poco más al texto B, por favor. Muy bien, texto B. Dice antes de iniciar la exposición y el comentario de este texto, tiene que ver con las teorías de la forma de gobierno. Es un texto breve, pequeño. Vamos a dar un tiempito para que ustedes lo lean, pero lo que debo decir es que
Este escritor político que se llama Norberto Bobbio, que es un profesor italiano, en el año 1975-1976 del siglo pasado dio un curso o dictó un curso donde expone las teorías de la forma de gobierno, y luego esas clases son traducidas al libro, a este mensaje que nos ha traído hoy día Norberto Bobbio. Hoy vamos a dejar 5 minutos para que todo el mundo lea y redacte tema central e idea principal. Por favor, utilicen un lápiz porque de repente hay que hacer alguna corrección y borrar con lápiz es más fácil.
Ya, muy bien, aquí estamos. Después te llamo. Ya, en el texto, atención, estamos ahí señalando el texto C, tiene que ver con los estudios culturales, el descubrimiento, la conquista y la colonización, algunos más, para no decir tanto, ¿no? Descubrimiento, conquista, hablan de invasión, pero otros también hablan de colonización, ¿no? Bueno, en realidad, invadir un territorio para hacer colonia es algo que está en la base de todo descubrimiento y conquista, ¿no? Antes de 492, Asia y Europa y unos días más, pero cuando se descubre América, llamada el Nuevo Mundo, hay un, el deseo de hacer un único sistema interconectado con predominio europeo, y entonces comienza a explotar la mano de obra, los recursos de estos pueblos amerindios que vivían en estos lares, y también intervenir en el control de sus propias vidas. Esto fue para ellos, los europeos o españoles, el inicio de la modernidad. En cambio, para los que vivíamos aquí, la colonialidad, la colonialidad. Después que los europeos encontraron su camino hacia América, comenzó una larga historia de tener que lidiar con Occidente, tanto en términos de los procesos materiales como la transformación cultural y económica. Esta palabra lidiar significa luchar. Entonces hay un libro de La Maná, año 2022, cómo piensan los indios. Siempre los españoles trataron de saber cómo piensan para poder dominar. Pero me parece que nunca pudieron encontrar o nunca pudieron identificar plenamente cómo pensaban los indios. Los indios también le sacaban la vuelta a los españoles, ¿no? Se burlaban de ellos. Sobre todo, muchas veces no obedecían sus leyes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la religión, en el día los nativos creían en la religión cristiana, ¿no? Pero por la noche se iban a sus huacas y seguían adorando a sus dioses, ¿no? A los dioses del Tahuantinsuyo. Ya, de esto trata este texto, ¿no? Y ahora bien, vamos a averiguar y redactar una lectura nueva a ustedes para que puedan abordar cómo podrían ustedes señalar cuál es el tema y cuál es la idea. Vamos a ver, vamos a dejar unos minutitos, unos 3 minutos.
Bien, vamos a poner ahí la solución del tema central. En primer lugar, hemos visto que, por un lado, la modernidad para los europeos comienza con el descubrimiento de América y la colonialidad para los pueblos que viven en estos lugares descubiertos, o sea, los pueblos amerindios. O sea, el tema es la interconexión entre la modernidad y la colonialidad, es decir, entre europeos y pueblos amerindios. Y la idea principal se centra en la lucha histórica de los europeos españoles con la manera de justificar el dominio económico y cultural de los pueblos amerindios. O sea, los europeos españoles se hacen una idea de lo que son los pueblos amerindios y tratan de explicar por qué tienen que dominar y cultural, económico y culturalmente, ¿no? Vamos rápido al texto que sigue, que también tiene que ver con los estudios culturales, ¿no? El texto D, por favor. Tuvimos un poco, amigo. Ya, muy bien, muy bien. Texto D. Bueno, desde inicios del siglo XX se viene discutiendo sobre el lugar donde pudo haber nacido el insigne escritor y historiador cusqueño Inca Garcilaso de la Vega, que según la frase de, según, según lo que cree Raúl Porras Barrenechea, que es un gran historiador peruano y profesor sanmarquino, afirma que es el cronista toledano por antonomasia sobre el Perú, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega, todavía en el año 1912, con el libro Los comentarios reales de los Incas en la mano, el doctor José de la Riva Agüero y Osma, gran investigador y erudito historiador limeño, que visitará el Cusco, identificó solares y casonas donde vivieron los primeros y segundos conquistadores. Por entonces, la idea que primó, a falta de datos verificables, en el año del cuarto centenario del nacimiento del Inca, 1939, fue la siguiente. El doctor Aurelio Miro Quesada, uno de los grandes estudiosos de la vida y la obra del Inca, historiador, siguiendo los escritos del propio cronista, consideró que la casa donde vivió el capitán Garcilaso y su hijo fue el solar que hace esquina entre la calle Coca y la plaza de Regocijo, o llamada también Plaza de las Carreras. La razón es que allí acostumbraban los españoles jugar a romper cañas y este espectáculo se veía muy bien desde los corredorcillos y balcones de esta vivienda que había pertenecido al conquistador almagrista don Pedro de Oñate, que la retuvo hasta su muerte. Ajusticiado por Vaca de Castro después del desventurado combate de Chupas el año de 1542. Vamos a empezar a explicar esto por lo último. O sea, Vaca de Castro era un plenipotenciario enviado por el rey de España para develar la insurrección o la guerra entre almagristas y pizarristas, que se habían dividido en dos bandos que tenían una lucha a muerte y no obedecían al rey. Vaca de Castro funciona como pacificador, ¿no? Luego, el combate de Chupas es el más cruento, ¿no? Y ahí muere, pues, el dueño de la casa donde vivió Garcilaso, que vivió al lado de su padre, que tenía ahí a una cuadra, está en la Plaza del Regocijo, de la Plaza de Armas, ¿no? Es un parque paralelo. Ya, entonces aquí de lo que se trata es de ubicar el lugar de nacimiento de Inca Garcilaso y el lugar donde vivió. Vamos a releer de nuevo rápidamente. Hay dos historiadores, uno es José de la Riva Agüero y el otro es Aurelio Miro Quesada, pero ambos llegan a la conclusión que nació y vivió en la calle Coca
y la Plaza del Regocijo. Por lo tanto, el tema, ¿cuál es el tema? El tema central del fragmento alude a la discusión sobre el lugar exacto de nacimiento en el Cusco del Inca Garcilaso de la Vega, nombrando dos ilustres historiadores en esa investigación. La idea principal entonces es ubicar el lugar exacto de nacimiento en el Cusco del Inca Garcilaso de la Vega. Y la idea principal, el lugar donde pudo haber nacido el Inca Garcilaso de la Vega, pudo haber nacido porque, claro, una cosa es vivir de niño y crecer ahí, pero otra cosa es dónde nació. Eso todavía está en duda. Entonces hay una hipótesis, pudo haber nacido ahí, en el solar que da a la calle Coca y la Plaza Regocijo, Plaza de... O sea, un hecho es que Garcilaso vivió su niñez y su adolescencia hasta la edad de 21 años en que sale del Cusco para ir a estudiar a España, ¿no? O sea, es un hecho que la mayoría de su estancia en el Cusco, el Inca Garcilaso, que se hizo llamar Inca porque su nombre era Gómez Suárez de Figueroa, cuando llegó a España se cambió de nombre porque él quería ser un escritor auténticamente que representara los intereses de los incas, por eso se puso como Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Es importante esto para la historia del Perú, ¿no? O sea, para algunos cronistas, para algunos historiadores, con el nombre Perú surge, el nombre de la idea de Perú surge con Garcilaso, Inca Garcilaso de la Vega. Ya, entonces acá tenemos la idea principal, el tema central, el lugar exacto de nacimiento y la idea principal, el lugar donde pudo haber nacido el Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien, subamos un poquito más y empecemos a la comprensión lectora con el texto uno. Atención, es un texto muy interesante sobre el cambio climático. Ahí está. Este es un texto mixto. ¿Por qué? Porque lleva una infografía, un esquema que hay que visualizar para ver y determinar más o menos cuáles son la trayectoria con políticas implementadas o una trayectoria con la reducción de emisiones. Ahí se muestran las dos y la necesidad y la tarea de limitar el calentamiento global. El hecho de que la Tierra se caliente más no es nada beneficioso, ya lo vamos a ver leyendo el texto. Vamos a dar unos 5 minutos para que todo el mundo lea el texto
Atención, vamos a dar las respuestas rápidamente. La pregunta 1, el tema central del texto aborda la necesidad de limitar el calentamiento global, alternativa D de edad. La pregunta 1 de dado. En la pregunta 2, limitar tiene como antónimo, es evidentemente ampliar, según la RAE, la Real Academia Española, la Real Academia Española de la Lengua Castellana, la RAE dice ampliar, alternativa A. En la pregunta 3, con respecto a la información del gráfico, es consistente sostener que el efecto invernadero producirá, pero también acrecentará o incrementará el calentamiento global. Por lo tanto, B de bueno. En la pregunta número 4, se puede inferir que los informes actuales sobre el calentamiento global, los informes tanto del Acuerdo de París como de la COP, señalan la necesidad de rebajar los promedios de las temperaturas por debajo de 2 grados centígrados. Por lo tanto, B de bueno. Y ahora subimos un poco. La pregunta número 5, atención. Se deduce del informe sobre los incumplimientos que medidas rebajas por los incumplimientos en meses o en años no indican el incremento de 1.5 grados centígrados para los efectos del cambio climático. La respuesta es D de dado. Esto aparece en el último párrafo explicado del texto. Y ahora le pediría a mi ayudante que suba un poco, sección B, texto 1A. Muy bien, muy bien. Este texto es un texto dialéctico porque se contrapone al 1B. Son dos textos que tienen ideas contrarias, pero se refiere a la filosofía de la cultura, o sea, a la manera de entender el pensamiento tanto de Europa en relación a América, sobre todo América del Sur. Por favor, si ha ido sigue compartiendo, por favor. No sé por qué se fue. No hay imagen. Comparte, por favor, el texto 1A.
Bueno, como ustedes han podido leer en ambos textos, el tema es lo mismo, la filosofía de la cultura. Según Leopoldo Sea, la cultura occidental y las culturas marginales o periféricas sufren una cierta marginación estas últimas, ¿no? Y de lo que se trata es de reconocer que tan igual como existe una cultura occidental, también existe una cultura periférica o una cultura latinoamericana, y entonces tienen el mismo valor, ¿no? Y en ese sentido, lo que hay que hacer es trazar un diálogo y sobre todo una visión, conciliar la cultura española o europea con la cultura sudamericana o latinoamericana, ¿no? Y habría que hablar a partir de la propia peculiaridad y reivindicar también nuestras tradiciones en este diálogo intercultural. Ahora, por respecto al texto B, ¿podría subir un poco? Texto 1B, por favor. Con respecto al texto B, ¿puedes subir? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Ahí tenemos a Augusto Salazar Bondi, que es un filósofo peruano, atención, hizo la reflexión sobre la cultura y la dominación, sobre la cultura de la dominación y de la liberación, es uno de los temas centrales de su reflexión, para lo cual la cultura tiene que ver con un sistema de todo grupo humano y proviene de la realidad en que vive, ¿no? O sea, en ese sentido, culto significa toda aquella persona que respete sus propias costumbres, su propia cultura, sus propios valores, y en esa medida no tiene por qué ser menoscabado o dominado, ¿no? La tesis de Salazar es que la cultura de un pueblo dominado es necesariamente inauténtica, y esta inautenticidad hace que no se corresponda con el principio de validado por el grupo, y hay una especie de dominación, ¿no? En una nación. Un pueblo o una nación tienen el poder de decisión sobre los asuntos propios y no tienen que ver con ninguna injerencia o dominación. Por lo tanto, no podemos seguir dominados o alienados porque eso nos hace inauténticos. No es posible que tomemos para patrones o estereotipos de otras culturas, copiando la literatura rosa, las telenovelas, y eso del arte culto contrapuesto al arte popular, ¿no? Lo que tenemos lo que tenemos que ensayar es que aprendamos a liberarnos de la cultura de la dominación. Y aquí es preciso que nos atengamos a realizar una genuina revolución que tiene que ver con cancelar la distinción entre la cultura de las élites y las de las masas, cancelar la división entre alta cultura y cultura popular. Esto está escrito por el profesor David Sobrevilla, Filosofía de la Cultura. Vamos a la pregunta número 1. ¿Cuál es el tema que abordan ambos textos? El tema principal que abordan ambos textos. Ambos filósofos, tanto Leopoldo Sea como Salazar Bondi, uno mexicano y el otro peruano, abordan desde dos perspectivas diferentes los problemas de una filosofía de la cultura. En ese sentido, el tema principal será una reflexión sobre la filosofía de la cultura, respuesta que está en A. En la pregunta 2, la diferencia de culturas en ambos filósofos radica en la dupla. Leopoldo Sea alude a la marginación, mientras que Salazar Bondi a la dominación. Entonces, la dupla sería marginación-dominación, alternativa de dado. En la pregunta 3, el término
alienado sería sinónimo de dejar de ser uno mismo para convertirse en otro, sería extraño a sí mismo, extrañamiento. El término connota no ser uno mismo, no, sino sentirse otro y por lo tanto extraño al mundo en que vive. Alternativa C. La pregunta número 4. En el texto A, el término eurocéntrico manifiesta una tendencia a la, según sea, a la marginación, porque inclusive han excluido a Britania, que es una muestra a todas luces de marginación, ¿no? Alternativa D de dado. Y la pregunta 5 y última de este texto, el texto B nada más, si no se lograra superar la cultura de la dominación, el camino a seguir sería la revolución. Se realice una genuina revolución, la alternativa C. Eso propone Salazar Bondi. Muy bien, y ahora vamos al texto. Tenemos casi una hora para hacer dos textos más. Este de texto 2 es particularmente interesante porque habla de una filósofa mujer que tiene que ver con las causas feministas y además el acceso de las mujeres a la educación. Su padre era un reputado profesor de estudios clásicos en la Universidad de Cambridge y tuvo la oportunidad de conocer al famoso John Locke, célebre filósofo padre del empirismo inglés y del liberalismo moderno. No hay que olvidar que esta señora, Damaris Woodward, conocida como Lady Machan, llegó a ser la primera biógrafa, escribió la primera biografía sobre John Locke, el célebre filósofo del empirismo inglés. Bien, vamos a dejar 5 minutos para que ustedes lean y marquen. Voy a pedir, por favor, que participen, ¿ah? Esta vez.
Bien, vamos a resolver este texto relativo a la figura preeminente de John Locke, el filósofo británico, fundador de la ideología del liberalismo moderno y padre del empirismo filosófico. Ya, estamos hablando de su amiga y benefactora Lady Masham, ¿no? Que es Damaris Goodworth, que es una notable filósofa inglesa, defensora de las causas feministas, que luchó fundamentalmente por el acceso de las mujeres a la educación. Ella era hija de un reputado profesor de estudios clásicos en la Universidad de Cambridge y además conoce a Locke a través de un amigo, ¿no? Este amigo tiene una trayectoria importante en la vida de Locke porque inclusive Locke le dedica un libro sobre la educación. Hay 27 años de diferencia entre Locke y Damaris, sin embargo, intercambian varias cartas, el uno con el otro, y de alguna manera entablan una relación de amistad muy profunda, ¿no? Que hace que ella que se casa con un Sir inglés, Macham, Sir Francis Macham, del matrimonio, se establece en una región inglesa que se llama Essex, y allí, en su mansión, reciben a Locke, mejor en sus últimos años, ¿no? Locke se traslada con toda su biblioteca de más de 2000 volúmenes, y ahí es donde ella conoce a Newton y a Leibniz, que son los dos grandes científicos del siglo XVII y XVIII, y fue la primera biógrafa de Locke. Bueno, hasta ahí vamos a hacer las preguntas. A ver, ¿quién se anima a responder la clave de la número 1? El tema central aborda, ¿qué tema? Vamos a ver. ¿Quién levanta la mano? ¿Nadie? Yo pensé que todo el mundo iba a decir yo. El tema considera, ¿qué cosa considera el tema central? La D, letra D. Biografía de la primera filósofa inglesa. Bueno, en realidad es considerada filósofa inglesa, pero no da toda la biografía de ella, ¿no? En realidad tiene que ver con la relación de Locke. O sea, es una referencia sobre la vida de Lady Masham. No es toda la biografía, por supuesto. O sea, la B si es demasiado amplia. Se refiere a su encuentro o a su amistad con Locke, que es algo que le ocurre pues en su vida, ¿no? Es una referencia sobre la vida de ella. Alternativa A mejor que B. Le agradezco mucho al alumno que ha participado y ahora veamos en la pregunta número 2, el término reputado. ¿Quién puede contestar esta pregunta, por favor? Levanten la mano. Se refiere al ilustre profesor que es su padre, ¿no? Reputado significa famoso. Reconocido. ¿Cuál? Reconocido. Muy bien, señorita. Alternativa C, reconocido. No puede ser díscolo porque ya saben que díscolo es una persona que no tiene razón o que ha entrado en un estado de locura. Díscolo. Bueno, enjundioso tiene que ver con estudioso, con enjundioso, estudioso. Tampoco es eso, sino es reconocido. C. Muy bien. En la pregunta número 3, ¿qué hubiera sucedido si en el caso particular Damaris y Locke en sus cartas no hubieran flirteado? ¿Qué hubiera pasado?
Si no hubieran flirteado, hubieran sido amigos, hubieran tenido una relación personal. Ah, ¿qué dices? La alternativa A. Esa es. No hubieran mantenido una relación personal. Porque haber flirteado no solo significa una relación de amistad, sino también algo más, como un gustar, como un desear, ¿no? Porque al final de su vida, cuando Locke se sentía un poco enfermo y cansado, ellos le ofrecen vivir en su mansión. O sea, los últimos años de vida del célebre filósofo ocurren donde vive Lady Macbeth. Había pues no solamente una amistad, sino algo más profundo, algo así como una admiración, ¿no? En ese sentido, un gustar. Alternativa, respuesta A, muy bien, las señoritas. 4, se infiere que si la relación no se hubiera mantenido a lo largo del tiempo, se infiere que si la relación no se hubiera mantenido a lo largo del tiempo, posiblemente qué hubiera ocurrido con Lady Macha, porque se trata de ella, ¿no? ¿Cuál? La D. Claro, no hubiera sido posiblemente su primera biógrafo porque no hubiera podido leer los libros que Locke trajo a su casa, donde ella pudo leer a Newton, pudo leer a Leibniz, y en este caso no hubiera sido por su relación con Locke y viviendo Locke sus últimos años al lado de la familia, se convirtió ella en su primera biógrafa porque lo pudo conocer mejor, no solamente a través de su persona, sino también a través de lo que leía, ¿no? Que era leer a Newton y a Leibniz. Alternativa, muy bien, le agradezco mucho, de lado. Y la pregunta número 5, atención. Esta es una pregunta también de hipótesis. ¿Qué hubiera sucedido si Locke no hubiera sido acogido por los Marchand? O sea, si hubiera muerto, claro, en otro lugar, pero La D. no habría tenido contacto, claro, evidentemente, no habría tenido contacto con Newton ni con Leibniz, por eso es que ella, amante del saber, se convierte en filósofa leyendo a Newton y a Leibniz, que son las dos mentes más grandes de la Europa de ese entonces, ¿no? Aparte de Locke, ¿no? Ojo que Locke, voy a dar un dato adicional. Locke estudió en la universidad, medicina. Estudió también letras y humanidades, pero estudió también medicina, ¿no? Por eso todo el mundo lo llamaba doctor Locke. Si bien es cierto que no culminó la carrera, sabía bastante de medicina, y esto le permitió a Locke vincularse con Lord Ashley, futuro conde de Canterbury. Luego él llegó a ser ministro de Comercio también, ¿no? O sea, Locke es un personaje, uno de esos personajes sobresalientes de la historia y de la política también inglesa, ¿no? Todos le decían doctor Locke sin serlo, ¿no? Porque también ayudó a Lord Anson a recuperarse de una caída del caballo, recuerdo eso, y por eso se convirtió en amigo de este noble de la corte inglesa, ¿no? Muy bien, ahora vamos a traducir el largo texto que nos venimos aquí, tiene más de 20 líneas, 4, 6, como 23, 24 líneas. Vamos a traducir esto y luego tratar de resolver las preguntas, que con eso terminaríamos, porque ya estamos 4:27. Vamos a dar un tiempo para que ustedes traduzcan, por favor.
Mira, bebé, ¿cuántos libros? My Mira. Mira. door. Door. Mikagi. Night door. Qué malvada escribe. Mikage. Hi. My door. Así no se escribe. ¡Oh, no se puede borrar! ¡Oh, tu caca! Tu caca, tu caca, tu caca. ¿Qué es eso? Estás aplazando algo acá. Bien, vamos a traducir el texto. Atención, vamos a traducir. Atención, estamos traduciendo el texto. ¿Me escuchan? A ver, confirmen si me escuchan. La geóloga de la isla volcánica de Trinidad en Brasil ha fascinado a los científicos durante años, pero el descubrimiento de rocas hechas de restos plásticos en este remoto refugio de tortugas está desatando la alarma. El plástico derretido se ha entrelazado con las rocas de la isla, ubicada a 1140 kilómetros, unos 708 millas del estado suroriental del Espíritu Santo, lo que, según los investigadores, es evidencia de la creciente influencia humana sobre los ciclos geológicos de la Tierra. Esto es nuevo y aterrador al mismo tiempo, porque la contaminación ha llegado a la geología, dijo Fernanda Avelar Santos, geóloga de la Universidad Federal del Paraná. Santos y su equipo realizaron pruebas químicas para descubrir qué tipo de plásticos hay en las rocas llamadas plastiglomerados, porque están hechas de una mezcla de gránulos alimentarios y otros desechos unidos por el plástico. Identificamos que la contaminación proviene principalmente de las redes de pesca, que son desechos muy comunes en las playas de la isla Trinidad, dijo Santos. Las redes son arrastradas por las corrientes marinas y se acumulan en la playa, y cuando la temperatura aumenta, este plástico se derrite y se incrusta con el material natural de la playa. La isla Trinidad es uno de los lugares de conservación más importantes del mundo para las tortugas verdes o Chelonia midas, a las que llegan miles cada año para desovar. Los únicos habitantes humanos de la Trinidad son miembros de la Marina brasileña que mantienen una base en la isla y protegen a las tortugas que anidan. El lugar donde encontramos estas muestras de plástico es un área de conservación permanente en Brasil, cerca del lugar donde las tortugas verdes ponen sus huevos. El descubrimiento plantea preguntas sobre el legado de los humanos en la Tierra. Santos dijo que hablamos mucho sobre el antropoceno y esto es todo, La contaminación, la basura en el mar y el plástico vertido incorrectamente en los océanos se está convirtiendo en el material geológico preservado en los registros geológicos de la Tierra. El libro es de Queiroz. Investigadores brasileños encuentran rocas de plástico aterradoras en una isla remota. ¿Cuál es el tema central del pasaje? Vamos con la primera pregunta, atención.
No sé si todos han escuchado la lectura de la traducción del texto, pero claro, es un caso alarmante de contaminación. Habíamos visto otros casos en anteriores lecturas. Habíamos visto el dióxido de carbono, el efecto invernadero que causa el dióxido de carbono al formar esa capa que no permite que los rayos solares salgan hacia el espacio y que regresen a la Tierra calentando de nuevo la corteza, la superficie de la Tierra, ¿no? Aquí la cosa es con el plástico. Sin lugar a dudas, no hay duda, pues, de que el ser humano o la actividad humana o la acción humana tiene que ver directamente con el cambio climático y también con la pérdida de las especies, ¿no?, sobre la Tierra. Bien, vamos a leer la pregunta 1, ¿cuál es el tema? ¿No? Ahí la alternativa A dice gran cantidad de plásticos encontrados en el océano. La B dice biodiversidad en la isla de Trinidad. La C dice investigación geológica en la isla de Trinidad. La D, el descubrimiento de rocas plásticas. Esta me parece más pertinente, en la isla de Trinidad. Y el daño de los desechos marinos a la fauna marina de la isla de la Trinidad. ¿Cuál es la respuesta? El tema del texto es el asombroso descubrimiento de rocas plásticas en la isla de la Trinidad, la alternativa D de dado, ¿no? En la pregunta 2, atención, el sinónimo contextual de la palabra escombros, ¿qué significa? Es basura, ¿no? Escombros es sinónimo aquí de basura, ¿no?, de los que se arrojan los restos al mar, y sobre todo estas redes que se pudren, ¿no?, y que de alguna manera tienen plástico, ¿no? Vamos a la pregunta número 3. Entonces, en la pregunta número 2, la respuesta es B, y en la número 3, es incompatible con el contenido del texto afirmar que la masificación del plástico ocurrió solo en el siglo pasado, por lo que no podría haber plásticos en siglos anteriores, o sea, con siglos de antigüedad. El plástico se descubrió en el siglo XX, ¿no? Antes no había ese tipo de contaminación. Por lo tanto, la respuesta está en B. Las pruebas muestran que los plásticos tienen varios siglos, eso es falso. B de bueno. En la número 4 se infiere de lo que se afirma en el texto que en el texto se menciona el antropoceno como una era geológica en la que el rastro humano preponderante será el plástico. En ese sentido, la alternativa D de dado, atrapados en las capas geológicas. D de dado. Y en la pregunta 5, si no hubieran encontrado restos de plástico en las rocas, ¿qué hubiera sucedido? Si no hubieran encontrado restos de plástico. El problema ambiental que producen los plásticos es bien conocido, pero hasta ahora no teníamos ni idea de cómo se comportarían estos plásticos en el futuro. Ahora vemos que se fusionan con los desechos marinos y se convierten en rocas. Entonces la alternativa D de dado es obvia, ¿no? Muy bien. Vamos a comentar y hacer un resumen en estos minutos que nos quedan sobre lo que hemos tratado de hacer hoy día. En primer lugar, hoy día hemos tratado de postular textos que tienen que ver con un aspecto que no ha sido considerado en lo cultural, ¿no? En lo cultural, la propiedad que tenemos nosotros de valorarnos, autovalorarnos como cultura, tiene cierta peculiaridad, ¿no? No hay que olvidar de que
desde que los españoles llegaron, sobre todo los soldados que eran analfabetos, que no sabían leer ni escribir, cuando se reportaban a Panamá y los jefes les decían, ¿de dónde vienen ustedes? Y ellos decían, del Perú, y luego le preguntaba qué significa Perú y le decía el lugar de las maravillas. Este hecho, hasta ahora el Perú es el lugar de las maravillas por todo lo que ocurre y lo que pasa, pero sobre todo debemos decir el lugar de las maravillas porque han quedado maravillas pues del pasado, sobre todo prehispánico y incaico, que hay que redescubrir para ver en qué consiste la peculiaridad, ¿no? Los incas eran grandes ingenieros y arquitectos, ¿no? Su obra es monumental, ahí tenemos a Machu Picchu, raramente alguna de los restos arqueológicos puede ser considerado por su belleza, ¿no? O sea, tú puedes ver restos y restos arqueológicos, pero no puedes ver esa unidad que existe entre la ruina, o sea, la arquitectura en piedra y la misma naturaleza, ¿no? O sea, Machu Picchu es bello no solamente por la construcción, sino por estar insertada en una belleza natural, ¿no? Es una cosa maravillosa. Bueno, igual, tenemos que aprender a valorar lo que ocurre en Ollantaytambo porque las piedras inmensas que hay, en ese tiempo los incas no conocían la rueda, y además lo sinuoso de lo accidentado del territorio hace que se vea como casi imposible el tener que trasladar tremendos bloques, ¿no? de piedras en las alturas, ¿no? Por eso hay varias fábulas que se habla de la piedra cansada, ¿no? Y de alguna medida hay que relevar esta monumentalidad que hay en la cultura inca, ¿no? Y Ollantaytambo, por ejemplo, ¿no? Y así tenemos una serie, por ejemplo, la hidráulica, en la ingeniería hidráulica los incas eran verdaderos ingenieros superiores a los de la actualidad, lograron canalizar el agua con la piedra a través de innumerables, la ciudad del Cusco, por ejemplo, conserva la misma hidráulica, cuando hay lluvia, a los pocos minutos ya no existen calles mojadas, ¿no? Esto se debe a esa hidráulica que tiene hasta ahora la ciudad del Cusco. Bueno, podríamos seguir hablando de las maravillas que hay en el Perú, no solamente en el Cusco, sino en Trujillo, Chanchán, o si no aquí cerca en Nazca, en Paracas, en Nazca, y en Pachacama, que es el mayor santuario de todo el sur, de toda Sudamérica, es el templo más grande y más hermoso que existe, ¿no? Y podríamos seguir hablando horas y horas de las maravillas que tiene el Perú por mostrar y que los estudios culturales que hemos tratado de introducir nos ayudan a entenderlo, ¿no? Entender, por ejemplo, que el Perú comienza con los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Empezar valorando este mestizaje que ha habido entre lo español y lo indígena, ¿no? Somos híbridos, mestizos, ¿no? Mayormente en el Perú. Ya no es cierto que existe solamente la raza blanca o la raza india, ¿no? Sino que somos mestizos. Cada vez apuntalamos más ese mestizaje, esa choledad, como diríamos algunos. Somos cholos porque somos mestizos y tenemos de las dos culturas, ¿no? Además, hemos tratado también de mostrar en la separata de hoy el gran peligro que sufre la humanidad. Hoy día vivimos tiempos de cambios civilizatorios porque tenemos que enfrascarnos todos los humanos que somos conscientes en una lucha contra el calentamiento global de la Tierra y que no debemos hacer desaparecer los nevados, ¿no? Debemos conservarlos, debemos aprender a equilibrar la naturaleza y no debe haber pérdida de especies, ¿no? Y hasta las rocas de Machu Picchu o de Ollantaytambo deberían ser cuidadas y almacenadas como debería ser. Está totalmente prohibido pintarlas o rasgarlas, ¿no? Ellas tienen un derecho a existir como están, ¿no?
no solo la vida, sino también lo que es propiamente residencia en la tierra, ¿no? Como han sido, el templo de Coricancha es una maravilla para el que no la ha visitado, no sabe lo que se pierde. Y bueno, y así hay cosas que debemos revalorar. En primer lugar, entonces, lo cultural, y en segundo lugar, el cambio climático, hay que luchar por él, y hay que eliminar, sobre todo, la lacra que existe en el Perú sobre la corrupción, sembrando siempre el pensamiento, la filosofía, que tiene que ver hoy día con la ética, ¿no? Sembrar ideas que conlleven a un mejoramiento social, que no vamos a poder salir del empantamiento, del subdesarrollo, si es que no eliminamos la lacra que es la corrupción y la delincuencia en el Perú. Por eso hemos tratado de enfocar los textos en un sentido que la Universidad Peruana ha dejado de lado, los estudios culturales. No podemos mejorarnos si no sabemos en qué consiste nuestro valor, nuestra cultura, nuestra sociedad, ¿no? En el pasado hemos tenido una gran historia que debemos revalorar. En el presente tenemos mucho que cuidar, muchos restos, mucho patrimonio cultural que debemos preservar, ¿no? Eso es importante. Todo esto lo hemos querido, de alguna manera, vertir en estas separatas que hemos visto, ¿no? Y también el papel de la mujer con el texto de Lady Masham. Lady Masham, la primera filósofa inglesa, y además, antes pues las mujeres no les gustaba ir a la universidad, no es que no les gustaba, sino que había un prejuicio de no quererlas enviar a la universidad. Hoy en día eso ha cambiado, y eso se debe a que ha habido gente precursora como Lady Masham, ¿no? Y otros tantos filósofos muy importantes como John Locke, ¿no? Que hemos querido también relevar. Muy bien, entonces la recomendación final sería de que todos debemos tener un libro de cabecera para las próximas clases. Es decir, no se trata de que vamos a leer su libro de cabecera, sino que vamos a preguntarle cómo van en descifrar el argumento del libro. Hay que elegir un libro que no hayamos leído en la secundaria, un libro nuevo, innovador, ¿no? Y un libro que nos eleve culturalmente y espiritualmente, ¿no? O sea, un libro que nos enseñe a mejorar en la vida y a superar todas las deficiencias, ¿no? Por ejemplo, yo había puesto en la clase anterior el ejemplo de Robinson Crusoe, el libro de Daniel Defoe, ¿no? Y había también contado o relatado que Mario Vargas Llosa, nuestro único premio Nobel, que lo será después de muchos años, porque no veo en el horizonte uno nuevo que pueda hacerlo. Mario Vargas Llosa dice que leyó en el colegio Los Tres Mosqueteros, ¿no? Y que esa obra lo forjó, y también leyó a Víctor Hugo. Los libros de Víctor Hugo son muy buenos, ¿no? Y así habría que elegir los textos. Por ejemplo, el último libro de Mario Vargas Llosa se dice Le dedico mi silencio, ¿no? Que es una obra sobre la música. Él cree que la música puede unir a los peruanos, y así sucesivamente, ¿no? Tendríamos que elegir no un libro obligado, sino un libro que nos guste, o sea, un tema que nos guste, para poder practicar esta habilidad que es la lectura, ¿no? Que nos hace grandes, que nos invita a conocer mundos posibles, y no es necesario viajar por tierra o por aire, sino que un buen libro nos puede trasladar a una dimensión totalmente distinta, ¿no? A la que estamos acostumbrados a vivir. Por eso yo les pido, ¿no?, que ustedes elijan para la próxima un título, porque yo les voy a preguntar qué libro van a leer en estos 2 meses de verano, ¿no? Y también para los que siguen el ciclo ordinario, que ya también ya deben tener su libro de cabecera ya por terminar, porque ya estamos cerca al final, ¿no? Tanto el ordinario como el extraordinario tienen que practicar, no solo en las 2 horas de clase o las 3 horas de clase, sino también deben leer por su cuenta, ¿no? Muy bien, ahora una posible encuesta, ¿no? ¿Qué texto les ha gustado más? ¿Qué inquietud tienen? ¿Tienen alguna pregunta, algo por aclarar?
porque justamente los seminarios sirven para eso, para aclarar. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba filosofía pura en la San Marcos, el catedrático que enseñaba historia de la filosofía, tanto antigua, medieval o moderna, no permitía que les hicieran preguntas. Esperaba los seminarios. Los seminarios se dan por lo general al finalizar ya el currículum de la carrera, o sea, de los sílabus, ¿no? O noveno o décimo ciclo, ahí solo se permitía absolver las preguntas. Pero hoy en día los tiempos han cambiado y los seminarios no se requiere haber estudiado tanto para preguntar, ¿no? Todos pueden preguntar desde el primer día, ¿no? Un seminario se trata de abordar un tema donde se trata de profundizar con las preguntas, con las inquietudes de ustedes mismos. No sé, en este momento no sé qué pregunta podrían hacerme con respecto al curso de habilidad verbal. No sé quién podría participar haciendo algunas preguntas, o alguna señorita o algún alumno o alumna. Todos tienen el mismo valor y el mismo nivel para hacer las preguntas. A veces las alumnas preguntan más, ¿eh? Yo ya he perdido todo prejuicio de decir que solo los varones son los más, son los que más ingresan. Ojo que el que les habla es profesor de San Marcos y también de la UNI. Y en la UNI, pues por lo general siempre los varones son los que postulan, pero ahora no, ahora hay también mujeres que están postulando a las ingenierías, fíjense. Hay algunos que muestran su asombro, pero no preguntan. Muestran su asombro con las figuritas, pero no preguntan en realidad, ¿no? Bueno, entonces, esto de distinguir el tema central de la idea principal es importante, pero también lo que es importante es ubicar los tipos de preguntas, los ítems que vienen, siempre tienen una forma que se repite, que ustedes tienen que acostumbrarse a hallar, ¿no? La primera siempre es por el tema, que es la más general, la segunda es por la idea, que es la explicación de la idea principal, y la tercera es por un término que puede ser complicado o que no lo haya escuchado nunca o no lo haya utilizado. La cuarta vendría a ser la de inferencia, que tiene que ver con la deducción, o sea, una frase o una idea que no está expresada taxativamente en el texto. Y la quinta vendría a ser la de la extrapolación, en donde se cambian o se varían los datos del problema para preguntar sobre una hipótesis. ¿Qué podría suceder, no? O sea, esos 5 tipos de preguntas siempre se van a repetir y se van a enunciar de diferente manera. O sea, se va a redactar a veces de una forma profunda, un poco la terminología siempre usada, ¿no? No se va a preguntar, por ejemplo, señale usted el tema central, ¿no? Sino que se la va a enunciar de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué interés mayor puede usted encontrar en el fragmento explicitado, ¿no? No necesariamente tienen que poner ahí cuál es el tema central del texto, ¿no? Que sería algo, sino que tiene que haber una redacción diferente e innovadora en los textos, ¿no? Algunos dicen que siempre tiene que venir 5, pero nada prohíbe poner 7. Pero eso va a depender del número de líneas del fragmento, ¿no? Por lo general, en el examen de admisión, de 20 a 21 líneas sería lo óptimo. Podría ser máximo hasta 27 líneas, pero no más, ¿no? Porque no hay que, no hay que, no hay que dejar de lado que todo tiene un tiempo y que no debemos demorarnos más de 5 minutos en resolver 5 a 10 minutos un texto de comprensión lectora, ¿no? Algunos se aferran a la lectura y al texto, dicen yo tengo que resolverlo, pero a veces no se puede resolver porque no se ha entendido bien. Es mejor pasar a otra pregunta. Y así hay que ser dialécticos.
dialéctico siempre cambiar y ponerse en la situación nueva que pueda advenir, ¿no? Yo debo empezar la prueba del examen de admisión por habilidad verbal, eso no cabe duda. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento previo, no hay memoria. Uno puede fallar con la memoria, porque errar es humano, pero en la habilidad no, porque ahí se trata de mi capacidad de comprender algo, ¿no? Van a venir textos cada vez más complicados. Hoy día hemos empezado con los textos complicados, pero en las siguientes clases, la primera clase o la primera práctica de la semana, esta semana que pasó en el escolar o en el verano ha sido difícil porque ha empezado con textos científicos y todavía no llegamos a los textos filosóficos, pero debemos tratar de entrenarnos en estas lecturas de los grandes pensadores de la historia de la filosofía. Muy bien, jóvenes, siendo exactamente las 5 de la tarde y deseando que ustedes no les sea oneroso, pesado o gravoso este curso, yo les pido que elijan para la próxima un título y que empecemos a leer, ¿no? Nos veremos entonces en la siguiente clase, que espero que tengan un buen fin de semana y hasta la vista. Hasta pronto. Muchas gracias por su participación.